Sea que tengas la intención de crear un canal de YouTube o que estés pensando en ofrecer los servicios de edición de video para otros, aquí hablaremos de cómo hacerlo. Hola a todos, bienvenidos. En este video vamos a explorar cómo ganar dinero en línea siendo editores de video. Vamos a hablar acerca de qué experiencia se necesita, dónde encontrar trabajo, qué tipos de editores encontramos en el mercado y cuánto podrías ganar como editor de videos. Para empezar, puedo decirte que esta es una de las opciones en las que no necesitas hacer ningún tipo de inversión si es que así lo decides. Porque podrías comprar un programa de edición, pero también los hay gratuitos con los que pudieras trabajar. Si bien no se necesita un título formal en edición de videos, es importante tener conocimientos y habilidades sólidas en el manejo del software de edición de videos. Lo bueno es que puedes aprender estas habilidades mediante tutoriales en línea, cursos o práctica autodidacta. En cuanto a habilidades técnicas, es esencial tener ojo creativo, comprensión de la narrativa audiovisual. Esto implica entender cómo contar historias a través de la edición, seleccionando los mejores momentos, ajustando el ritmo y creando una experiencia visual atractiva para el espectador. Ahora que ya sabes cuáles son las habilidades que necesitas y empezaste a adquirirlas, tendrás que empezar a encontrar trabajo como editor de videos en línea. Y para esto hay varias plataformas o sitios web donde conseguir oportunidades laborales. En mi práctica personal he encontrado trabajo para editar videos en Workana y en Fiverr. Sin embargo, también hay ofertas en Upwork, en Freelancer y otra cantidad de plataformas más. Puedes también ofrecer tus servicios profesionales en LinkedIn, en grupos de Facebook, en Twitter o conectarte con otros editores de videos en sitios web especializados con clientes que buscan servicios de edición. Pero además, un editor de video puede encontrar trabajo también editando videos de celebraciones como matrimonios, cumpleaños, eventos corporativos. Es decir, hay mucho trabajo para editores de videos. Hay que buscar las plataformas en donde lo están solicitando o la forma en que te puedes promocionar para ofrecerlo. Aquí les voy a mostrar una opción que es Fiverr. En Fiverr uno crea, estos son como publicidades, no anuncios. Yo aquí me publicito como video edición en Filmora. Entonces yo he hecho, se llaman gigs, estas publicidades. Manejar tu canal de YouTube para activar rápido tu monetización, crear moldería para ropa, asistente virtual, crear miniaturas de YouTube, hacer sus patrones personalizados. Estos son los servicios que yo ofrezco. Y por aquí fue que conseguí a una de mis 2 clientes de edición de video. Fíjense, yo creé 3 tarifas, básico, estándar y premium. Al básico, videos de hasta 10 minutos, que es el que estoy haciendo actualmente, que cobro $25 por video. El estándar de videos de hasta 15 minutos y el premium si los videos son de más de 20 minutos. Y precio 25, 35, 40. Y te dice qué cosas incluye. Le voy a dejar despacito para que ustedes hagan capturas de pantalla. Esto pues por supuesto que usan el traductor de Google para ponerlo todo. Fíjense que aquí son las cosas que yo incluyo y las cosas que no incluyo no las marco, van haciéndolo poquito. Esa es opción 1. Opción 2 es, aquí lo tengo inclusive entre mis accesos súper rápidos porque lo reviso diariamente. Por aquí conseguí mi otro cliente que es Workana. En Workana primero crean su perfil. Ellos se tardan como 20 días en aceptarlos. Así fue mi caso, 20 días o un poco más. Pero tengan paciencia, ustedes siguen su vida normal hasta que ellos les manden el correo que ya está. Entonces, cuando yo le digo buscar trabajo, le digo que busque trabajo con mis habilidades, proyectos con mis habilidades. Y entre mis habilidades están edición de videos de YouTube, entonces artículos para posicionamiento en SEO, editor de videos para e-commerce. Ustedes esto se tienen que meter todos los días. Este Workana gratuitamente le da un número limitado de postulaciones. Entonces uno cuando ya le dice
se te acabaron, pues espera hasta la otra semana. Pero lo que haces es enviar propuestas, escribir cuánto quieres cobrar, porque tú eres el mejor, define tu disponibilidad. Y aquí el secreto es constancia, paciencia, persistencia. Además de YouTube, este método funciona en plataformas como TikTok, Facebook, Instagram, donde a través del consumo de tus videos puedes lograr monetizar en dichas plataformas o puedes atraer el interés de tu audiencia y por medio de ello lograr vender los productos que tú les ofrezcas. Para llevar a cabo el proceso de edición de videos, encontramos varias plataformas tanto gratuitas como de pago. Entre las gratuitas te puedo mencionar a FlexClip, Clipchamp, Bit.io, Wave.video, Flixer, DaVinci Resolve, Movavi Video Editor y me atrevería también a mencionar a Canva para videos de corta duración si es que lo que necesitas es hacer shorts o reels para las diferentes redes sociales. De estos que te mencioné, hay algunos que son en línea, como FlexClip, Clipchamp y Flixer, y otros que los debes descargar en tu computador. Por otro lado están los editores que son de pago, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve, también de pago, Filmora, entre otros. En realidad hay muchísimos editores de video y de muchas formas. Si tu caso es que cuentas con un computador que no te pertenece porque es de tu trabajo o es el equipo familiar o no tienen la capacidad que todos estos programas exigen, lo recomendable son los programas en línea que además son gratuitos. Así que te voy a mostrar algunos de ellos. Antes de mostrarles cómo funcionan otras aplicaciones que apenas estoy empezando a conocer, les voy a explicar más o menos cómo es el proceso de edición desde cero para las personas que jamás hayan estado en un editor de video. Yo trabajo con Filmora, yo compré la versión perpetua cuando era Filmora X y eso incluye las actualizaciones. Quiere decir que ya vamos por Filmora 12 sin ningún costo. ¿Qué es lo que no tengo con ese plan perpetuo? Pues lo que no tengo son algunos stickers, efectos y transiciones que ellos cobran. ¿Qué son los stickers? Los stickers son cositas, todo eso que le agregamos adicional a los videos. Yo por ejemplo aquí en esta carpeta de mis elementos tengo los que yo uso, que son flechas, este símbolo para remarcar, lo de suscribir. Estos son favoritos que yo he ido seleccionando para no perder tiempo buscándolos porque se me pierden, porque hay demasiada información. Ahora fíjense que yo aquí tengo la opción de escoger todo o lo gratis o lo pago. Entonces por eso en este momento selecciono solo lo gratis. Y lo gratis es suficiente, no necesito más. Eso en cuanto al programa y el plan. Una opción buena para trabajar mejor es bajar la calidad de vista previa y eso no quiere decir que se va a bajar la calidad del video ni de la descarga, solamente que la previsualización va a ser un poco más mediocre, pero solamente la previsualización. El video va a salir perfecto. Entonces así me fluye. Quienes tengan una tarjeta de video, quienes tengan un procesador ultra, etcétera, pues lo pueden dejar en máxima calidad y lo van a ver súper bien aquí. Va a fluir y además también se va a estar grabando perfecto. Pero yo no tengo problema tampoco. El paso a paso aquí es ir agregando elementos. Entonces me voy a archivos multimedia, aquí en importar voy a importar por ejemplo todas las imágenes que yo quiero utilizar. Vamos a importar con oprimiendo control y dando clic sobre ellas varias imágenes. Y aquí están estos videitos. Quiero hacer más o menos lo que hice con el más reciente para tener un poco de sentido. Ok, agregué estos videos que yo grabé, pero además de mi canal de YouTube, música que yo he bajado que sé que es permitida en YouTube. Aquí le voy a dar en vista previa para escuchar. Digamos que esta. Como ven, todo lo que estoy agregando se va amontonando aquí. Puedo agregar grabación de pantalla. Aquí tienen que tener un poco de paciencia porque estoy grabando con OBS. Voy a abrir simultáneamente la grabadora de pantalla de Filmora. Se tarda un poco. Entonces, cuando agregue la captura de pantalla mediante video, también se me va a sumar a esto. Y si yo quiero grabar voz en off, hagámoslo en este momento. Prendo este botoncito
me sale esto, oprimo aquí, tengo una cuenta regresiva. Cuando se acabe, ya en este momento estoy grabando voz en off y se me está registrando en la parte inferior para que yo conozca la duración de la misma, y esto cuando termine la grabación se me va a ir a esta parte superior, así que le voy a dar OK. Aquí está mi voz en off y vamos a ver cómo quedó. Ya en este momento estoy grabando voz en off y se me está registrando en la parte inferior. Aquí está. Hay una cosa que me parece maravillosa de Filmora, que seguramente está en todas las demás aplicaciones, que es esta función. Esta función se llama detección de silencios. Lo puedo hacer aquí, desde aquí, o lo puedo hacer desde aquí. Fíjense lo que sucede. Aparece esta pantalla. Si yo le doy iniciar, él lo que va a eliminar son esas pausas, inseguridades y momentos de no sé qué decir. Aquí a veces me elimina más cosas de la cuenta, ¿no? Y sobre todo si yo termino mis frases como en voz baja, pasa mucho que me quita las terminaciones y me hace como más costeña de lo que soy. Entonces tengo que revisar y eso lo hago aquí. A mí me gusta porque yo cuando ya lo sumo al video ya lo llevo corregido. Le doy play. Ya en este momento estoy grabando voz en off y se me está registrando en la parte inferior para que yo conozca la duración de la misma, y esto cuando termine la grabación se me va a ir a esta parte superior, así que le voy a dar OK. Fíjense, los silencios los elimina. Yo elimino cosas que dije que no quería decir. OK, esta es una de las bendiciones que yo le agradezco a Filmora. Después entonces empiezo a bajar cositas del video. Fíjense lo que hablábamos de la resolución. Él originalmente, porque viene así, pero yo le digo que yo lo quiero en 4K y él me lo convierte. Empiezo a bajar todas mis partecitas o manualmente, y para unirlas pues quito espacios. Voy a agregar este. Ya agregué video, ahora agrego, pues ya saben cómo se agrega la voz en off, y voy a agregar la música. Y fíjense que vamos a ir al inicio para que lo agregue desde el principio. La música me la agrega en una pista que es distinta a la grabación que ya está de voz en off. Ahora yo quiero hacer que esta fotito se vea encima de mi video, pero durante toda la explicación, porque yo a todo el mundo le estoy explicando desde el primer momento cómo vamos a hacer eso. Pero fíjense, al colocarla encima, él está en una pista superior, que significa también una capa superior. Es como trabajar en Photoshop o Illustrator o en Canva, que trabaja por capas, pero aquí son pistas. Como él está encima, él me lo está tapando. Me está tapando esta parte. Fíjense dos cosas. La primera es que él tiene aquí un fondo blanco que se puede ver aquí de donde yo lo traje. Filmora tiene la opción de, si hago doble clic sobre la imagen, herramientas de inteligencia artificial, clave de croma, y no es pantalla verde, pero yo puedo copiar el color que quiero eliminar y me lo elimina. Fíjense que yo, a pesar de que esto no ha cambiado, yo lo puedo reducir y colocarlo en cualquier parte de la pantalla. Ahora, ¿durante cuánto tiempo? Este es el tiempo, pues durante todo esto. Entonces, después que ya yo acomodé todo esto, supongamos que esto quedó perfecto, voy a exportar, y aquí fíjense las opciones que me da Filmora. Local es que yo lo guarde en mi disco duro y le diga en dónde. Dispositivo es que lo voy a mandar pues también a este dispositivo, o yo selecciono a cuál otro, porque yo podría tener más dispositivos conectados. YouTube me permite subirlo directamente a mi cuenta de YouTube, que la debo tener conectada. Él la sabe cuál es porque me da mi nombre. Si lo quiero mandar a TikTok, debería iniciar sesión en TikTok. Si lo quiero mandar a Vimeo, debería iniciar sesión. Yo no tengo nada de eso. Y no sé si alguien todavía utilice DVDs, pues tiene esa opción. Si yo hubiera usado alguno de los elementos pagados, aquí es donde ella me dice que no lo puedo hacer porque tengo que pagarlo. No vamos a exportar esto porque no vale la pena perder tiempo en esto, pero les quiero mostrar este video, el correcto, el que sí, a ver, archivos recientes, no guardar, para que lo vean ya estructuradito, correcto, y vean cómo quedó. Fíjense que es un montón de cosas. Al final todo eso, que es un trabajo de casi medio día completo, o a veces más, para durar un total de 6 minutos y 28 segundos.
Ok, los acercamientos que no les expliqué. Voy a parar aquí, por ejemplo, en este clip o recuadro, y aquí yo tengo varias opciones. La primera es recortar. Recortar significa pues achicarlo, ¿no? Pero fíjense que yo tengo también la opción de la relación original, que la mía era horizontal, pero también la puedo poner cuadrada, la puedo poner con diferentes formas. Si yo la pongo cuadrada, pues aquí se ve muy chévere, pero cuando la aplico aquí se va a ver mocha. Entonces yo no uso la cuadrada, pero fíjense que ahora me quedó un poquito incompleto, y esos son los detalles que yo debo cuidar. La otra opción que tengo con recortar es hacer una especie como de paneo. Aquí en panorámica y zoom, fíjense que hay dos recuadros, no se notan mucho, pero aquí hay un cuadrito verde de inicio y un cuadrito rojo de final. Si yo le digo que ya él inicie, por ejemplo, yo quiero hacer un paneo de arriba abajo. Les estoy mostrando todas las funciones que hay de video, porque creo que puede haber gente que jamás ha editado uno. Aquí le digo que esta segunda. Entonces fíjense que tengo una vista previa aquí. Miren cómo se va a ver eso. Él va bajando, bajando, bajando. Obvio que esto yo no lo hago con los videos, casi nunca los paneo, sino con las fotos. Porque una recomendación es que las fotos nunca queden ahí estáticas, quietas, sino que tengan algún tipo de movimiento. Y esto es una forma ideal de ponerle movimiento a las imágenes, pues para que el espectador tenga así como un poco de atención en eso, que algo así, a ver si se ve mejor. Exacto. Mientras, suponiendo que sea una foto y no ese cosito que se está moviendo, mientras hay una foto dinámica y nosotros estamos hablando por un tiempo determinado, entonces hacemos un paneo de este tipo, y así pues no hay esa estática aburrida que la gente como que se va. Entonces, bueno, aquí está mi video. Quiero mostrarles, por ejemplo, miren cuántas capas tengo, o cuántas pistas, que es como realmente se llama aquí. Tengo 6 pistas en total, y la razón de eso es porque si yo quiero poner, por ejemplo, una flecha donde ya yo tengo un video que tiene su audio y que además tiene su música, y aquí esta imagen quedó sola porque pues lo que quede aquí debajo en esta pista va a quedar tapado por todo lo de arriba y no me interesa. Entonces por eso todas las demás imágenes las pongo por encima para que no queden tapadas. Y aquí, por ejemplo, esto que fue lo más inmenso que me quedó, aquí me queda, esto es una captura de pantalla que me trae toda la imagen. Yo quería poner un acercamiento, pero el acercamiento no se lo puedo poner a una parte que está compuesta, sino a una que está fija. Entonces le puse la flecha, la captura de pantalla, la imagen esta que ha estado acompañando el video en todo el recorrido, pero que hay dos imágenes. Una es esta, que está en esta pista número 4, y la otra es esta, que está en esta pista número 3. Y aparte está el video, aparte está el vacío que me dejó este efecto de fondo de pantalla. Además está pues mi voz en off, y además está la música. Entonces 6 pistas en total para eso. Este es un video ya editado, terminado, con transiciones. Bueno, no le puse transiciones, les voy a mostrar cómo ponerle transiciones para que, por ejemplo, el cambio de una foto a la otra se vea bonito. Lo que pasa es que el fondito de pantalla ya tenía una especie de movimiento, pero no importa, hagamos transiciones. Voy a buscar mis elementos, que son los que me gustan. Voy a buscar que sean gratis para estar segura que no traje. Y por ejemplo esta transición como que se acerca. Voy a hacer zoom arrastrando esto para poder ver mejor. Esto me gusta. La transición la voy a poner en medio de las dos cosas. La arrastro y la pongo, la ubico en medio de la foto que está antes y la foto que está después. Y aquí en medio de la foto que está antes y el video que está después. Y también lo voy a hacer para empezar aquí con la presentación de imágenes. Y vamos a ver cómo se ve. Ahí están mis transiciones. Eso es para hacer cambios. Igual se pueden agregar títulos, que también los hay gratis y de pago. Se pueden hacer, bueno, un montón. Ellos traen sus propios audios, traen su propia música también, que no la tendríamos que importar. Lo que pasa es que YouTube tiene su temita de los derechos de autor, entonces yo prefiero
traerme la que yo descargo de la biblioteca de audio de YouTube y no estar exponiéndome a que después me salgan allá con reclamaciones y tengo que bajar mi video o ponerle otra música con el editor de YouTube y no lo sé usar bien, es complicado, entonces prefiero ir a lo seguro. Fíjense que aquí hay muchas músicas que son pagas, también le voy a pedir que me muestre las gratuitas y bueno. Esto es para empezar a ver cómo editar, porque lo otro que les voy a mostrar lo voy a pasar muy por encima y serán ustedes quienes tendrán que hacer la tarea de revisarlo, ya que yo no lo conozco. No voy a seguir aquí, voy a cerrar Filmora y les voy a hacer el resumen de los editores de video online que pude revisar, empezando por FlexClip. Aunque se anuncia como gratis, en realidad cuando se trata de descargar el video sale con marca de agua y si no se paga no se le quita la marca de agua, por lo tanto no es gratis. Si es en línea es muy similar a Filmora, pero como les digo no es gratuito. Está Clipchamp, que sí es gratuito, que es muy similar a Filmora. Tiene una versión para instalar en el PC y la versión online. Se pueden descargar videos de cualquier tamaño. Está Vid.io, directamente les digo que es de pago. Con DaVinci Resolve no pude entrar, no lo entendí, pero realmente era de pago también, entonces no insistí mucho. Movavi es directamente de pago. Wave Video también deja marca de agua, entonces tampoco funciona para lo que estamos buscando. Y Flixer tiene una parte gratis y luego hay que hacer upgrade, pero la parte gratuita permite descargar videos de hasta 10 minutos, que es bastante, y a partir de allí pide hacer el upgrade, entonces también valdría la pena para videos de hasta 10 minutos. En resumen, creo que Clipchamp sería la mejor opción. Espero que este video les sea de muchísima utilidad. Espero que puedan aprender a manejar sus editores de video. Realmente con el tiempo se va haciendo mucho más fácil, aunque al principio pareciera confuso cuando no se ha visto por primera vez. Pero luego va saliendo de manera automática. Y como siempre yo les recomiendo, YouTube está lleno, invadido y saturado de formaciones excelentes y gratuitas. Así que hay que aprovecharlas y hay que formarse cada día al máximo posible para lograr ir creciendo en el mundo del trabajo en línea. Agradezco por haber llegado hasta aquí. Si no están suscritos, por favor háganlo. Denle like al video si les pareció valiosa la información. Compártanlo para ayudarme a llegar a más personas y espero vernos en un próximo video.